¿Quién se robó a la emperatriz? Parte 8. Final de la historia. Asha quería finalizar su venganza justo antes de que acabe el festival de julio, y como el marqués From Helio le había prometido recoger la firma de 21 nobles, sabía que con eso podría acabar por completo con el reinado de Giliote. Además, como justo se les había dado esta oportunidad, no pensaban desaprovecharla, así que le pidió a Tamón que la acompañe a caminar un poco por las calles de la capital. Esta vez lo hizo, mostrando su hermoso rostro. Tamón no entendía qué ocurría. Tenía miedo de que algo ocurra, ya que pueden haber espías del palacio. Pero de pronto Asha empezó a caminar entre la gente entonando una canción, y todos la veían como un verdadero fantasma. Mientras tanto, en el palacio, Giliote despertaba nuevamente de su colapso. Esto ocurrió porque se había reunido con Roxxon y al parecer utilizó su don en él. Giliote, tras enfrentar a Natasha, esta cínica le dijo que Roxxon la había estado acosando y que ella no era capaz de engañarlo porque él es el único en su vida. Giliote se sentía mal porque había utilizado mucha de su fuerza y aunque estaba muy feliz, pronto esa felicidad se iba a terminar, pues pronto John le contó del rumor que circula entre la gente, de que habían visto el fantasma de la emperatriz deambulando por las calles. Giliote se quedó muy asustado, ya que él había sido testigo de eso. De pronto John sacaba unos crisantemos marchitos, que según había dejado en el suelo la emperatriz, que es un símbolo claro que vendrá pronto por él. Giliote, atormentado por los sucesos que habían ocurrido últimamente, se volvió completamente loco porque no podía soportar que la difunta emperatriz lo esté rondando. Y a la mañana siguiente, ya Tamón le llevaba las noticias a Asha, de que en el pueblo se comenta que la emperatriz muerta ha regresado del infierno para eliminar al emperador. Además de eso, con los rumores de que el emperador está colapsando mucho, las delegaciones han decidido abandonar las fiestas, y por eso las celebraciones que aún estaban por hacerse estaban siendo canceladas, tal como lo había planeado Asha. El imperio ya estaba cayendo en ruina. De pronto, al acercarse a Asha, vio que alguien estaba en la puerta. Arcelie, que salió a ver quién era, le preguntaba por su nombre y era Ana. Ella le explicaba que está ahí para ver a la dueña de la mansión. Al poco rato aparecía Tamón preguntándole por qué necesita ver al dueño. Ana rápidamente reconoció a este hombre, se presentaba ante él y Tamón le pronunciaba las palabras clave que solo ella y Asha conocían: la niña del bosque de las rosas. Ana estaba confundida porque no sabía cómo es que él sabía de esa contraseña y se preguntaba qué tipo de relación había entre él y Asha. Bueno, para ella, Rosalind. Minutos después, Ana ya se reunía nuevamente con Rosalind. Asha la abrazaba con tanta felicidad. Asha le preguntaba qué le había pasado, ya que su aspecto no era muy alentador. Ana le contaba que había tenido que huir, porque una sanguijuela se había querido adherir a ella. Así empezó a contarle que hace una semana ella se tropezó fingiendo un dolor fuerte de su tobillo, para así poder descansar un poco y atrasar el viaje. Perso, que no se alejaba de ella, le había llevado en brazos para que pudiera revisar su tobillo. Ana se sentía tan avergonzada porque ya no es ninguna princesa, pero para Perso ella es una persona valiosa y especial. Así Ana había tratado de escapar de varias maneras, pero siempre terminaba encontrándola. Así que fue por eso que se había escabullido al amanecer, y entre correr y caer, finalmente llegó ante ella. Ana así le contaba lo persistente que es Perso, y que si no hubiera hecho eso, no se lo hubiera podido quitar de encima. Además de que el comportamiento que tenía con ella es demasiado sospechoso. Asha le preguntaba que si tal vez él había leído las cartas que ella le enviaba, pero Ana le contestó que no, porque cada vez que leía una carta, ella enseguida las quemaba. Asha también se le hacía sospechoso de que Perso quiera permanecer al lado de Ana, ya que Perso es el fiel perro del emperador. Pero en cambio, Tamón no se le hacía nada nuevo. Como es hombre, conoce un poco la actitud de un hombre enamorado. Por eso le decía a Ana que quizás exista la posibilidad de que ese hombre esté genuinamente preocupado por ella, pues ya que el emperador debe saber que él está cerca de la capital, quizás tema de que algo malo le ocurra a Ana. Y aunque ella no creía que esto sea cierto, recordaba cómo él había estado en todo momento a su lado y se negaba a creer que realmente esté interesado en ella.
Mientras tanto, en el lugar donde había dejado a Ana, Perso se encontraba interrogando a sus sirvientes. Estaba asombrado de que Ana se haya marchado sin una escolta y pedía que le den una explicación inmediatamente. A los pocos minutos, Perso inició un operativo de búsqueda para encontrar a Ana. Estaba tan preocupado por los rumores de que la difunta emperatriz ha aparecido, y eso ha hecho que el emperador se vuelva loco. Considerando la situación en la que Ana se encontraba, si ofendía al emperador de seguro no le perdonara la vida. Se sentía frustrado porque aunque Ana le había dado señales claras de que quería irse, él en vez de prestarle atención se distrajo. De pronto uno de sus caballeros informó que había visto a Ana dirigirse hacia la capital, que de seguro irá a su casa, así que Perso se dirigió inmediatamente hacia la mansión Lutrain. Al llegar ahí, el mayordomo le informaba que ella no se encuentra en la mansión. Perso, que no le creía ninguna palabra, preguntaba nuevamente, pero de pronto uno de esos escoltas le mencionaba que habían recibido una información de que esta mañana había recibido una carta y luego abandonó la mansión. Perso, que estaba perdiendo la paciencia, le preguntaba de quién era la carta. El mayordomo estaba a punto de darle un infarto por el miedo, hasta que una de las sirvientas le dijo que ella le había entregado la carta a Ana, que la persona que se la entregó es alguien desconocido. Con esto, Perso se daba cuenta de que no le estaba mintiendo, pero sí les pidió que cuando ella regrese le informen que él ha venido a verla. Mientras se marchaba, pensaba en que Ana se ha estado portando muy rara, pero sabía perfectamente que ella es reservada y cuidadosa, y por eso Ana jamás les contaría de sus planes a los empleados para no involucrarlos. Sin embargo, Perso dio una orden a sus caballeros que investiguen los alrededores y vigilen a todas las personas que salen y entran de la mansión. Perso, mientras vigilaba, pensaba que si realmente ella quería alejarse de él, solo debería habérselo dicho, pues mientras ella más quiere alejarse, él sentía que no podía dejarla ir, y ya no podía sacarla de su mente. Es más, quería abrazarla, y ahora quería volverla a ver para descubrir la razón por la cual ella se aleja de él. Sin embargo, pronto Perso logró dar con Ana. Se preguntaba por qué ella estaba en la mansión de Tamón y quería saber qué tipo de relación tienen ellos dos. Cuando fue a esa mansión, quien lo atendió era nada más y nada menos que Asha, quien ya lo había estado esperando. Lo invitó a pasar ya que deben haber muchos ojos observándolos. Perso, que es directo, le contó que no está ahí para ver a Tamón, y Asha ya lo sabía, pero quería saber por qué se preocupa tanto por ella. Mientras tanto, Ana estaba observando desde el piso de arriba, y en eso Tamón hizo su aparición. Así empezaron a discutir, así que a Ana no le quedó de otra que intervenir antes de que terminen peleándose como perros y gatos. Luego de un rato, Ana estaba reunida con Perso. Él quería saber por qué ella huyó, pero Ana le manifestó que está ahí por su propia voluntad, y ahí se siente segura. Perso, un poco incómodo, para sacarse sus dudas, le decía que ella había dicho que jamás volvería a amar a nadie, y tras lo que decía que se siente segura en ese lugar, le preguntaba si acaso ella tiene algo que ver con Tamón. Tras esta pregunta, Ana inmediatamente dijo que no. Trató de explicarle las cosas, más bien lo frenó preguntándole por qué se preocupa tanto por ella, pero ni Perso lo sabía. Simplemente no podía quedarse quieto cuando se trataba de ella. Incluso cuando no podía verla, su corazón se sentía demasiado intranquilo. Así, poquito a poquito, él estaba haciendo una confesión de amor, pero de pronto sacaba de su bolsillo una bolsita llena de dulces. Le explicaba que él es muy introvertido, no sabe mucho sobre el mundo ni tiene la habilidad de entender los sentimientos de las personas. Por eso no estaba seguro de cómo expresar lo que sentía, pero si de algo estaba seguro, era que solo desea la felicidad y paz de ella. Arrodillándose le pedía ser él quien le brinde la seguridad que ella necesita. Pero Ana no podía creer que un duque esté arrodillado ante ella. Le pedía que se levante y le contaba que ella era la confidente más cercana de la difunta emperatriz, a la cual el emperador había destruido. Además de que ella no se sentía aún con la confianza y seguridad de volver a amar a alguien, por lo que abiertamente rechazó a Perso, porque ella odiaba al emperador, ya que le había quitado todo lo que un día tuvo, y sabía que no podía poner a Perso entre la espada y la pared, porque él era fiel a la corona. Perso también se sentía atado de pies y manos. Lo único que le pedía a Ana es que no se aleje de su vista, sino que siempre esté donde él pueda verla, para así no sentirse tan ansioso y poder protegerla. Pero Ana no quería tener nada que ver con él, porque su vida estaba llena de riesgos, y no podía sacrificar su odio por amor. Así Ana se marchaba, dejándole en claro que no tiene por qué sacrificarse por ella. Perso simplemente se quedó impactado con esto, porque ella no quiere nada con él.
Al poco rato Anna se encontraba un poco triste, porque al final sentía que Perso se había convertido en alguien especial para ella, y que si lo había rechazado es por miedo a volverse a enamorar. Un poco más tarde, Tamón le informaba a Asha que Perso se estaba dirigiendo al palacio. Asha se daba cuenta de que Perso sentía algo por Anna, pero de pronto Tamón le entregaba una bolsita llena de flores. Obviamente lo hacía porque quería conseguir algo a cambio. ¿Y qué tal? Un besito, el cual al final terminó en lujuria. Por otro lado, Perso, en el palacio, estaba siendo abofeteado por Gigliotte por haberse demorado tanto. Perso lo detenía. ¿Acaso lo trata así porque ya no necesita de sus servicios? Pero Gigliotte lo humillaba, porque él no podía morder a su dueño, y le pedía que si quiere seguir con vida le pida perdón. Ganas no le faltaban a ese tonto de eliminar a Perso, pero como recientemente había utilizado su don, se sentía débil, además de que obviamente lo necesita para que lo proteja. Así que Gigliotte, haciéndose un niño bueno, le decía que como es tan generoso no abandonará a los Hertium, pero solo si él se arrepiente y reflexiona sobre sus errores, y que si se arrodilla, perdonará su deslealtad. Pero de pronto, uno de los sirvientes le contaba que una grieta se había abierto en el palacio y que estaban saliendo demasiados monstruos. Perso, ante esto, tomaba su espada, llamó a los caballeros y así empezaron a eliminar a cada uno, evitando que se esparzan por todo el palacio. Por otro lado, en la mansión Krasis, Asha le contaba a Anna sobre el ataque de monstruos en el palacio y que gracias a Perso no había pasado a mayores, ya todo estaba resuelto, aunque él está herido. Anna sin querer se exaltó mucho y le preguntaba si las heridas que habían recibido eran graves. Asha se quedó sorprendida, pues al parecer Anna se preocupa mucho por el duque. Anna, muy avergonzada, le decía que no es así, pero Asha le comentaba que irá al palacio junto a Tamón, ya que tiene algo pendiente que hacer, y que después de que todo termine, definitivamente todos serán mucho más felices que antes. Por otro lado, Natasha se estaba volviendo loca de estar sola ahí encerrada. Tanta era su desesperación que Nis trataba de calmarla, pero esta loca la golpeaba, diciéndole que es una incompetente e inútil, que lo único que merece es la muerte. Natasha quería salir inmediatamente de esa habitación por el bien de ella y de su bebé, pero como sabía que no podía salir, le entregaba un poco de joyas a Nis para que le traiga un bebé, que aunque sea lo compre o lo secuestre, pero necesita tenerlo junto a ella. E incluso le decía que aunque no pueda traerle un bebé vivo, aunque sea le traiga un cadáver. Anis estaba tan nerviosa y asustada, no sabía qué hacer, y más cuando esta mujer la amenazaba con eliminarla a ella y a toda su familia. Anis sin más remedio se marchaba, sin saber cómo escapar de este infierno, pero de pronto, delante de ella aparecían sus salvadores, tal y como se lo había dicho Mana, que en un momento en el que ella se encuentre más desesperada, su salvador se presentará junto a ella. Asha le pedía que se marche y que le deje todo lo demás a ella. Así ellos dos entraron a la habitación de la bruja de Natasha. Por otro lado, en la oficina, Gigliotte recibía información de su mayordomo, el cual le explicaba lo que se realizará en el festival, pero Gigliotte ni siquiera le prestaba atención por estar pensando en que se había comportado muy cruel con Natasha. Se preguntaba por qué habían llegado hasta este punto si antes eran muy cariñosos. Le echaba toda la culpa a Roxanne. Se sentía tan intranquilo que decidió ir a ver a Natasha, ya que tienen que asistir al festival juntos. Pero de pronto, uno de los caballeros llegaba para informarle que el profeta desea verlo y que es urgente. Así al poco rato llegaba Hans. Gigliotte, sin dudarlo, antes de que él hable, le preguntaba: ¿acaso él sabe dónde florecerá la flor eterna? O sea, el crisantemo. Hans le decía que eso no es lo importante ahora, y con acertijos le empezó a decir que él tiene la lengua cortada y que no puede hablar, y es un sufrimiento del que no puede escapar. Gigliotte no sabía qué significa ese acertijo, hasta que de pronto John aparecía y le informaba que Natasha ha huido. Gigliotte, quien había enloquecido por completo, con una sonrisa malévola dijo: es hora de ir a cazar. El banquete por el festival daba inicio. Anna, que ya estaba ahí, veía a Perso muy elegante con su uniforme, y al ver que se encontraba bien, se alegraba mucho. De pronto aparecía Asha y Tamón. Anna de pronto se dio cuenta que Perso no le quitaba el ojo de encima. La ponía nerviosa. Pero de pronto, tomando valor, le pidió que mire hacia otro lado, no directamente hacia ella. Esta actitud hizo que ese bombón de ojos verdes mostrara una hermosa sonrisa. Pero de pronto, con una ola de miedo, aparecía Gigliotte, y con su espada.
Tras sentarse en el trono y con su mirada malévola, se disculpaba por haberlos hecho esperar. Asha estaba desesperada por acabar con esta rata de 2 patas, así tenga que caer al mismísimo infierno y convertirse en un monstruo como él, pero deseaba eliminar de raíz esa mala hierba. Pero Tamón la tomaba de la mano, dándole tranquilidad, porque no le importaba lo que ella haga o dónde termine, siempre estaría a su lado. Giliote les comunicaba a todos que como ya el festival está por terminar, queda el último evento representativo, la cacería del crisantemo. Pero que había un cambio enorme. En vez de encontrar una flor, debían encontrar a una doncella, que era tan bella como una flor. Y así les contó que su bella amante Natasha y su hijo han escapado. Cualquiera que la encuentre le dará lo que desee. No le importa si quien gana es una princesa o incluso un vagabundo. Ana, al escuchar esto, como estaba cerca de Perso, rápidamente se colocó detrás de él. Y así el loco de Giliote dio inicio a la cacería, y el tiempo límite que les dio fue 3 horas. Al verlo tan loco, todos empezaron a correr y tratar de encontrar a Natasha. Mientras que Natasha, vestida de sirvienta, trataba de huir por las afueras del palacio. Recordaba cómo Tamoni, esa mujer de velo negro, la habían ayudado para que escape por el sótano de la torre oeste, e incluso le habían dado todos los detalles para que pueda ir sin problema y pueda vivir, porque si se quedaba lo más seguro es que acabaría cortada en pedacitos. Pero Natasha, que no confiaba en ellos, quería ver sus rostros. Tamón se quitó el pañuelo y aunque Natasha se sorprendió más cuando Asha habló, diciéndole que si desea salvarse, la decisión es de ella. Natasha sentía que esa voz la había escuchado en alguna parte, pero como estaba tan apresurada por oír, no le prestó tanta atención. Asha le decía a esta bruja que de no tener un motivo importante no la estaría ayudando, pero si desea salvarse, la decisión ya era de ella. Natasha sentía que esa voz la había escuchado en alguna parte, pero no prestó atención, más bien decidió huir rápidamente. Natasha, vestida de sirvienta, seguía pensando en quién diablos es esa mujer que le había ayudado, hasta que de pronto, detrás de los arbustos en donde ella estaba escondida, escuchó que alguien estaba buscando algo. Pensó que de seguro están buscando el crisantemo, aunque parecía muy extraño. Pensaba huir, pero de inmediato su mala suerte apareció detrás de ella, y era su peor pesadilla. ¿Quién le decía? ¿Si acaso quiere morir? Natasha se quedó congelada de miedo. No respondía y al final, agachando la cabeza, le decía cuánto lo sentía, que la perdone por esta vez. Giliote al parecer no le prestaba mucha atención, por ser una simple sirvienta. Eso la calmó porque al parecer él no la había descubierto, pero de pronto se dio cuenta que él había ordenado a los sirvientes que se reúnan en otra zona. No entendía qué hacía ella ahí, y además se percataba de que para ser una simple sirvienta sus manos eran muy limpias y blancas. Natasha ya no tenía escapatoria. Había caído en las garras del chamuco. Al poco rato Giliote entraba al salón de banquetes llevando a Natasha arrastrada del cabello y con una risa malvada. Natasha le gritaba que por favor la perdone. Mana cubría los ojos de su Hana para que no vea esa escena tan impactante, pero Hana no quería perderse ni un detalle de lo que iba a ocurrir. Al poco rato ante ella aparecía Hans, quien había podido salir gracias a la ayuda de Ronazo, o como aquí le decimos, Razo. Esta vez ya no le importaba lo que el emperador diga, porque sabía que este hombre ahora tenía asuntos más importantes que arreglar, y ahora lo que debían hacer todos ellos es observar el cumplimiento de la última profecía. Giliote, como todo un tirano, tomando por el cabello a Natasha, proclamaba así su victoria de cacería. Pidió que traigan a Roxxon inmediatamente. Teorandia, que observaba esto, se sentía en parte complacida, y Natasha le pedía al emperador que no les haga daño, pero Giliote es un hombre sin sentimientos, y aparte que se sentía traicionado, quería acabar con todo. Natasha lloraba, pero a este hombre ya no le importaba. Le reclamaba por haberlo engañado, y ahora sí, los juzgaría con el filo de su espada. Al final todo salió a la luz. Natasha, quien fue apuñalada en su estómago, no murió, porque como según ella estaba embarazada, fue lo que la salvó por el momento, pero ya todos se daban cuenta de que su barriga no era verdadera, sino que estaba llena de algodón. Con esto Giliote terminó por perder la cordura, porque no solo le había mentido sobre su amor por él, sino también sobre su hijo, así que él se iba a encargar de hacerla pagar a ella y también al bebé. Le decía que ya había enviado a unos caballeros para que rastreen al niño que había nacido, y en cuanto lo encuentren, lo eliminen, y luego traigan su cadáver.
Natasha, al escuchar esto, se desesperaba porque obviamente, aunque era una mala mujer, no quería que lastimen a su hijo. Le decía a Giliote que no tenía nada que ver su bebé, pero de pronto, al ver esta escena tan grotesca, Tamon no aguantó las ganas de reírse, porque le parecía algo tonto que hasta el año pasado el imperio era considerado como el más sólido, pero ahora todo se había vuelto un caos. Giliote, al ver la burla de Tamon, enfureció, y más cuando lo trató como si fuera alguien insignificante. Theoranti, a manera de burla, se disculpaba con este hombre, porque Tamon expresaba su honestidad en voz alta. Giliote, quien ya estaba lleno de ira y odio, iba a castigar a todos quienes se habían atrevido a burlarse e insultarlo, y cuando estuvo a punto de hacerlo, Theorantia y Raso intervinieron bloqueando su ataque. Perso también intervino diciéndoles que lo que hablan es considerado un insulto excesivo, pero Theorantia ya no se iba a quedar callada, pues si alguien los había humillado a todos, es el emperador con todos los actos que estaba haciendo, porque en vez de celebrarse un festival, estaba celebrando una masacre. Ese animal rastrero enloqueció. Furioso, quería deshacerse de todos, pero de pronto vio a Ana, haciéndolo enfurecer más porque se imaginó que estaba viendo a la difunta emperatriz. Como le tenía tanto odio, lanzó un ataque. Ana gritó de miedo, pero ante ella apareció su salvador, Perso, quien bloqueó el ataque, pidiéndole al loco del emperador que se calme. Pero Giliote, en vez de esto, tomó este acto como algo de rebeldía, así que los eliminaría y detendría la rebelión definitivamente. Para eso utilizaría su poder, que con tan solo mirarlo, cualquier enfermedad podría acabar con el duque. Ana rápidamente cubría los ojos del duque para que no lo mirara y no se vea afectado por el don de la muerte. Giliote cada vez se enfurecía más porque todo el mundo estaba en contra de él. Estaba dispuesto a acabar con Perso y Ana por haber intervenido, así que le pidió a sus caballeros que arresten al duque. Perso, acercándose a Ana, le dijo que si todo sale bien, le gustaría tener una comida formal con ella, y esta vez prometía no mentirle. Pero los caballeros no le hacían ni caso a Giliote, así que este hombre enloqueció mucho más. Eliminó a uno de ellos por cobardes y esperaba que acataran sus órdenes o terminarán todos eliminados. A los caballeros no les quedó de otra que hacerle caso a ese animal rastrero. Pero como el duque era un perfecto espadachín, bloqueaba los ataques. Además, no iba a permitir que le hagan daño a Ana, la persona más importante en su vida. Pero de pronto alguien más llegaba al rescate. Hans from Helio, con la firma de 21 nobles, los cuales estaban de acuerdo en destituir al emperador, para así poner fin a su tiranía. Giliote, que estaba convencido que es un dios y que nadie puede vencerlo, quiso con su poder eliminar a Hans, pero como llevaba puesto el collar que le había dado la emperatriz, el ataque fue bloqueado con su barrera protectora. Giliote, al darse cuenta, quería saber cómo es que él había conseguido ese collar. ¿Acaso la emperatriz se lo dio antes de morir? De pronto alguien entonaba una canción que solo sabía la segunda difunta emperatriz, y así detrás de él aparecía la dama vestida de negro, la cual, tras quitarse el velo y el pañuelo, reflejaba su verdadera identidad: Rosalind Sunshed, la ex emperatriz de Thanatos, y se llama ahora Asha. Giliote no podía creer que esté viva y quería nuevamente eliminarla. Utilizaba su don, lanzaba ataques por doquier con tal de eliminarlos a todos. Tras la gran explosión, Tamon logró resguardar a Asha, pero también sabía que el único poder que puede evitar la muerte era la vida, así que era el trabajo de él enfrentarse a Giliote. El don de Giliote no tenía ningún efecto en Tamon. De pronto Asha se dio cuenta de que todas las reliquias estaban como llamándose, mientras que Giliote atacaba a Tamon. Este llegó sin ningún problema hacia él y lo tomaba por el cuello estrangulándolo. Feliz le decía que él, al haber abandonado a Asha, le dio la oportunidad perfecta de tenerla a su lado. Theorantia, al ver el poder de Tamon, le gritaba que por qué se había atrevido a guardarle semejante secreto. Miraba a Raso para ver si es que él sabía de esto, y obviamente, al ser su mejor amigo, lo sabía todo. Pero de pronto una grieta se abrió, por lo que Hans rápidamente le pidió a Hana y Mana que se resguarden. De pronto el profeta se dio cuenta de que Hana estaba actuando rara. De ella emanaba una luz brillante como la de una diosa. Mientras tanto, Giliote, después de haber recibido un ahorcamiento de Tamon, Giliote no podía creer que lo venció, ya que él, al tener el poder de la muerte, era invencible. Y mientras él estaba descuidado, recibió una apuñalada por la espalda, y era nada más y nada menos que Natasha, quien había agarrado la daga roja. Natasha estaba tan furiosa porque este animal quería eliminar a su hijo, pero de pronto la grieta se empezó a hacer más grande y empezó a caer escombros. Tamon, al ver que Asha estaba
estaba en riesgo, rápidamente la cubrió con su cuerpo, y al ver que la situación se estaba poniendo cada vez más difícil, Asha supo que si desean acabar con todo, deben primero reunir las reliquias sagradas en un solo lugar. Por eso le pidió a Tamón que mientras ella hace eso, él debe cerrar la grieta. Todo estaba hecho un caos total. Asha empezó a reunir todas las reliquias. Fromelio también le entregaba el collar, y así Asha fue directo hacia donde estaba Natasha para arrebatarle la daga. Pero ella, a pesar de estar derrotada, le decía que no irá sola al infierno, que se la llevará consigo. Pero Asha le dejaba en claro que lo que está viviendo no es nada comparado con el infierno que vivirá. Asha así por fin reunió las 5 reliquias. No sabía cómo hacerlas funcionar para pedir su deseo o qué hacer, pero de pronto se dio cuenta que nadie en el salón se movía. Era como si todos estuvieran congelados, a excepción de las personas que poseían los dones. Al poco rato delante de ella aparecía Hannah, quien era nada más y nada menos que el mismísimo Dios, el mismo que había visto en sus sueños. Y era el mismo quien les había dado el poder sobrenatural a todos ellos, pero ahora estaba ahí para cumplirle el deseo a Asha. Asha le preguntaba si solo puede concederle uno, y el Dios Todopoderoso le explicaba que desafortunadamente él tiene sus limitaciones, que solo puede concederle un deseo. Así que Asha recordaba que en algún momento ella pensó que al tener la oportunidad de pedir un deseo, eliminaría por completo el poder de la muerte de esta tierra, pero sabía que ahora eso no es lo más importante. Y así deseó que el fenómeno llamado grieta ya no exista nunca más, para que así los monstruos nunca más vuelvan a aparecer. Dios sonreía y le daba un beso en la frente, porque Asha era alguien que pedía un favor sin esperar nada a cambio, y como al parecer ambos tenían el mismo deseo, Dios le decía a Asha que para bloquear lo que se llama grietas y monstruos, debe recuperar todos los pedazos de ellos que había dejado en la tierra, ya que los monstruos estaban decididos a comerse todos los pedazos que había dejado atrás, y por eso es que habían invadido este mundo. El Todopoderoso veía como Giliote se negaba a entregarle su poder, pero al ser un dios, nadie puede negarle nada. Se lo arrebató inmediatamente. Con Theorantia hizo lo mismo, también le pidió su don, pero le dijo que ahora este mundo estará bajo su protección. Con ese poder más cosas florecerán, así que solo tenía que devolverle el trozo del poder que tenían. Theorantia, que ya había estado acostumbrada a su poder, ahora tenía que lidiar nuevamente con una vida tranquila y común. Hans también entregó su poder por voluntad propia, y al fin llegaba el momento de Tamón, el don más poderoso de ese lugar. Tamón le preguntaba antes de entregarle su don, si podría conservar la marca que apareció en su cuerpo tras unirse a la persona que ama. El Todopoderoso le decía que si eso es lo que desea, se lo cumplirá, pero si Asha también está de acuerdo. Ella dio su aprobación y tras recuperar todos los fragmentos, el Todopoderoso con su poder cerró la grieta, y antes de marcharse les comunicaba a todos que de ahora en adelante muchas cosas cambiarán, pero la esperanza, la alegría, la confusión, la tristeza, el amor y todas las emociones seguirán intactas como siempre. Luego de esto, el Todopoderoso desapareció, volviendo todo a la normalidad. Hannah, aunque había perdido la conciencia, estaba viva. Giliote estaba inconsciente, mientras que Asha estaba segura de que todo saldrá bien, porque a partir de hoy Thanatos desaparecerá de los pasajes de la historia y un nuevo mundo renacerá. Tamón, acercándose a su amada, le decía que si eso es lo que ella desea, la ayudará, aunque eso signifique sacrificar su única vida que le quedaba. Pasaron los días y por fin Thanatos había vuelto a la normalidad. Pocas personas recordaban lo que había ocurrido ese día en el banquete. Solo recordaban que el techo se había derrumbado, pero no recordaban nada más, aunque estaban felices de que la emperatriz aún esté viva. El caótico festival de julio había llegado a su fin. Aproximadamente 20 familias se habían rebelado contra el emperador, el cual fue puesto bajo custodia, sin que nadie pueda defenderlo. Incluso Perso, que había sido leal a la corona, no hizo nada para ayudarlo. De esa manera la familia Thanatos cayó completamente en la ruina. Ya en los calabozos se encontraba Giliote y Natasha. Esta mujer, que aún estaba encerrada, era malvada. Se burlaba de él porque muy pronto morirán. Giliote le decía si acaso era mentira cuando ella le decía que lo ama, y esta mujer nunca lo amó, simplemente lo soportaba porque quería algún día reinar este mundo. Al poco rato aparecía Asha. Natasha, al verla, le suplicaba que le deje ver a Logan, su hijo. Es lo único que deseaba. Giliote, ya vencido, le decía que solo le conceda al menos ese favor a ella.
y así al poco rato Tamón aparecía con ese bebé. Se lo entregó a Natasha. Ella lloraba de felicidad por al menos verlo un momento, porque aunque era una víbora, su amor de madre permanecía ahí. Natasha, antes de que Asha se marchara, le pedía de favor que envíe a Logan a otro territorio, que no se quede en Thanatos. Él no tenía nada que ver con el emperador. Quería que el bebé nunca sepa quién fue su madre o su padre. Le suplicaba que como último deseo le conceda eso. Pero Asha y Tamón no mencionaron palabra y se marcharon junto a Logan. Tamón se daba cuenta de que Asha estaba un poco confundida, pero le decía que cualquier decisión que ella tome la apoyará. Asha le confesaba que aunque Natasha le había hecho una petición un poco cobarde, pensaba ayudar al pequeño. Un poco más noche, ya llegaba por fin el final de estos dos monstruos. Tamón llegaba a la celda para mostrarles dos formas de las cuales podrían morir, y tendrían que elegir una de ellas. La primera era una poción que si la toman, todos sus órganos internos se derretirían, y el sufrimiento no sería largo. La otra era la daga, con la cual él mismo le quitaría la vida. Giliote no sabía qué elegir, porque en el fondo no quería morir, pero de pronto Natasha, tomando la iniciativa, eligió la poción. Tras tomarla inmediatamente, ella murió. Giliote se quedó asombrado. Llegaba a su fin, y como no eligió Tamón tomando la botella, se la dio a beber, acabando así con la vida de este renacuajo poco hombre. ¡Miren! ¡Se murió! Luego de esto, Han se había encargado de tratar de establecer un nuevo sistema político en el reino. Ya todo había vuelto a la normalidad. En cambio, Perso, que había escuchado que la emperatriz se marchaba en los próximos días, quería visitarla. Tomó su caballo y se marchaba. Y Ana se encontraba en la tumba del hombre al que ella más amaba, para despedirse de él y agradecerle por haberle permitido vivir y ser feliz. De pronto ante ella aparecía Perso. Le preguntaba si había decidido regresar con la emperatriz. Ana le aseguró que sí. Perso, triste, le decía que si recordaba lo que le había prometido, que ahora que el emperador ya está muerto, no había ninguna ideología familiar que deba preocuparlos, por lo que ella ahora podía aceptar su corazón. Ana le preguntaba por qué había llegado a tener esos sentimientos por ella, y Perso no podía expresarse claramente, pero deseaba estar junto a ella, abrazarla cada día. Eso es lo que quiere. Ana, un poco avergonzada, le decía que ella regresará antes de diciembre, y que cuando lo haga, podrán cenar juntos como lo habían prometido, que solo la espere, que incluso le traerá un regalo. Y en la novela, pues ellos dos sí quedan juntos. Por otro lado, Asha y Tamón por fin podían respirar tranquilos. Ya les quedaba poco tiempo de estadía en ese lugar, porque habían logrado reconstruir una biblioteca en donde antes era la mansión de ella. Y ahora ella lo que deseaba es ir junto a Tamón a esa isla de la cual él antes había mencionado, donde invaden los monos. Asha, como ya estaba próxima a recibir la visita de la cigüeña, pues tenía mucho sueño. Se quedaba dormida. Tamón la llevó en brazos hasta la habitación, y ella entre murmullos le dijo algo que pareció que había escuchado mal. Le pedía que se lo repita, y Asha, toda pícara, le dijo cuánto lo ama. Tamón estaba dichoso porque siempre quiso escuchar esa palabra, y ahora ese sueño se había vuelto realidad. Para Asha, Tamón era un hombre que iluminó su mundo, un mundo que ella no conocía. Un loco que había codiciado todo de ella, incluso su odio y su ira. Una persona así, era tan difícil para ella no amarlo, ya que cuando su mundo era tan frío como la nieve, llegó él convertido en un océano brillante como el sol. Y sabía que de ahora en adelante ellos dos iban a ser felices para siempre, junto a su pequeña mini Asha que viene en camino. Y por suerte nos dejaron una mini fotito de ellos. Fin. Gracias, familia, por acompañarme en esta hermosísima historia. En la novela sí tiene extras, pero al parecer aquí ya no quisieron ponérnosla. Así que este es el fin. Nos vemos en una siguiente historia y no olviden apoyar a sus creadores en la página oficial. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!